Divulga Unicach. Ciencia, artes y humanidades. Divulga Unicach. Un programa de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Unicach. Divulga Unicach. Hola, maestro Ramiro Jiménez Chacón, director de la Facultad de Artes, y también soy docente de la licenciatura de Artes Visuales en la Unicach. Pues bueno, la Facultad de Artes, entre sus tres programas de licenciaturas de Artes Escénicas, Escritura Creativa y Artes Visuales, y en este caso específicamente Artes Visuales, cuenta con distintos talleres. Entre ellos está este taller del que nos encontramos el día de hoy, que es el taller de grabado, del cual contamos dos talleres, taller 1 y taller 2 de grabado. Tenemos el equipamiento básico necesario para cubrir la enseñanza y los procesos de producción técnica de nuestros docentes y de nuestros estudiantes. Digo también nuestros docentes porque independientemente de la enseñanza también muchos docentes se dedican a la creación artística y pues bueno, muchas veces lo hacen en estos talleres. Sabemos que Chiapas tiene una tradición de grabado muy grande, y bueno, entiendo también un poco la razón de este taller en la Facultad de Artes, ¿no? Es un poco relacionada con esta tradición en el grabado chiapaneco. Entre los antecedentes que existen en las artes plásticas, ahora artes visuales en los contextos nacionales e internacionales, la historia en Chiapas respecto al grabado, pues si hablamos de un movimiento contemporáneo, lo ubicamos y lo registramos desde 1945, siglo XX, y pues bueno, este tránsito que ha tenido de producción, de generación de grabadores, se dio muy fuerte entre los años 50 hasta los años 80, en donde una serie de grabadores ya extintos, prácticamente todos, hablando hasta los años 80, porque posteriormente en los 80 venimos con una nueva generación, entre ellos maestro Moisés Franco, Manuel Velázquez, su servidor Ramiro Jiménez, bueno, una serie de compañeros más que por ahí venimos formados en los años 80, 90, algunos fuera, algunos acá, como autodidactas, otros tuvimos la oportunidad de estudiar una licenciatura en otras universidades. En ese momento pues no existía en Chiapas ninguna escuela, ninguna licenciatura en artes, excepto las de literatura que existen en la UNACH, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, pues digamos, es lo que cuentan estos talleres que contienen un equipamiento básico como un tórculo, prensa grabado, como la que tenemos aquí a la izquierda, lo que estamos viendo al fondo, un rayo secado, y mesas de trabajo, pues son mesas donde se trabajan dos técnicas, como tradicionales, que son técnicas húmedas, técnicas secas. Las técnicas húmedas tienen que ver con los trabajos en metal, ¿sí? Que es con procesos de acidulados y barnices. Son talleres que implican tener cocina. ¿Por qué? Porque hay que aprender a conocer de cerca el uso de los materiales. A diferencia que las técnicas secas, que es el linóleo, el grabado en relieve, eso pues digamos, se usa un linóleo, y lo que se hace en ellos, se prepara la placa, se da una pequeña matada de brillo, una mica volquina. La técnica tradicional exigía antes pintarla de negro con tinta china, ya que estaba seca, con un papel carbón se calcaba la imagen y se dibujaba, y una vez dibujado con gubias muy finas, muy bien afiladas, se empezaba a grabar. Seguimos haciendo este proceso, no tan elaborado con los procesos de tintas para hacer la base dibujística, pero sí la técnica se conserva tal cual, que es el desbaste, es grabar cada corte que se hace, es la luz que se ve en una imagen cuando se trabaja en positivo. Entonces con un rodillo pintamos el relieve, y en estas máquinas se imprime. En los años del siglo XX en Chiapas no habían tórculos, ¿sí? Se imprimía a mano. El papel tenía que ser muy delgado. Pues si nos recurriéramos a los procesos históricos del grabado universal, los chinos, por ejemplo, su papel es papel arroz, es de una fibra muy resistente, pero muy delgada.
¿Por qué delgada? Porque para que se pudiera imprimir a mano con un barren, que es con fibra de bambú, los originales, hoy en día pues hay de plástico y aluminios y otros materiales alternos, se va frotando, es un frotado en giros circulares y recogíamos la estampa. Me tocó todavía aprenderlo así como mi papá y mi esposo, que pues fue un artista grabador y desde casa lo aprendí en la niñez. Maestro, ¿de dónde viene esta técnica? ¿Cómo surge el grabado? Bueno, el grabado tiene sus orígenes los chinos, que empiezan a trabajar, pero si analizamos el grabado y la estampa, asociando estos dos momentos, estos dos conceptos, si nos fuéramos, estampa existe desde la humanidad, donde el hombre estampaba su cuerpo, donde había un tatuaje, donde había sellos prehispánicos, huesos, por ejemplo, donde se grababa, porque ya había una acción de grabar una imagen. Entonces es trasladar esos pigmentos naturales estampados en el cuerpo. En diferentes culturas de Mesoamérica las vamos a encontrar como datos históricos y como referentes de interpretaciones, porque como era en el cuerpo, obviamente estos cuerpos más de 1000 años no los vamos a ubicar tan rápido en este momento, pero como datos históricos, investigaciones que dan cuenta de ello. Entonces, de alguna manera sí había como un primer acercamiento. Si nos referimos, si nos remitimos al grabado en Chiapas, al grabado contemporáneo, volveré a repetir, en 1945, cuando se funda la Escuela de Artes Visuales, se le llamaba Escuela de Artes Visuales, pero en realidad son talleres, siguen siendo talleres libres, tienen más de 80 años y son los que dieron el antecedente para generar el soporte de la construcción y diseño de la licenciatura en Artes Visuales y Gestión y Promoción de las Artes en su momento. Quienes nos tocó participar ahí, recurrimos a esta historia como antecedente. En ese momento del 45, el maestro Jorge Olvera, que es fundador de este proyecto, que era un programa nacional con el periodo de don Jaime Torres Bodet, que nos instalan en provincia algunos programas como taller de Escuela de Artes Plásticas, y una de las técnicas que se enseña era dibujo, grabado y escultura, que era la talla de desbaste en madera. Entonces, del grabado en ese momento, el maestro Jorge Olvera, que tenía la formación de la licenciatura en Artes Plásticas, egresado de la UNAM, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos, pues bueno, viene enseñando dibujo, pintura. Él también era antropólogo, era historiador, tenía 3 carreras, era una persona mucha formación académica, un excelente ser humano, que tuve la oportunidad de conocerlo. Y pues bueno, él instala esto, y pues uno de los grabadores dentro de la escuela que empieza a trabajar en la Escuela de Artes Plásticas, mi papá, mi esposo, estaba también por ahí el maestro Luis Alaminos, Héctor Ventura, que él no era de la escuela, pero sabía y tenían amistades, y pues bueno, empezaron a hacer la técnica de manera, como algunos como autodidactas. Finalmente son procesos técnicos que no tendríamos que ponerle precisamente una academia al proceso técnico, sino es como la manera de aprender a abordarlo, trabajarlo. Pues el proceso creativo pues, tendría que ver cómo cada individuo abordaba su temática. En los años 60 a los 80, del 55 a los 80 del siglo XX, las temáticas tenían que ver con un registro de aconteceres de la identidad de Chiapas, registrar el sur de México. Franco Lázaro Gómez, grabador chapacorseño, él pues que estuvo en una de las primeras expediciones a Bonampak, quien fallece junto con el arqueólogo Carlos Fey, ahogados en el río La Cacá, pues era un excelente grabador. Y pues ellos, ¿qué es lo que grababan? Grababan su identidad, su pueblo, y es lo que ellos querían dejar registrado a través de sus procesos, de mostrar sus imágenes, y pues este involucramiento, su proceso técnico, pues la documentación era vivir sus fiestas tradicionales, su gastronomía, su cultura en general, lo van asimilando y lo van dejando plasmado en ese momento, y pues también era una manera y un modo de ver su entorno cotidiano trasladado a plasmarlo en imágenes, ¿no? Y posteriormente, pues bueno, van surgiendo otros grabadores que, como a finales del siglo XX, bueno, hay una generación por ahí que se queda un poco solo
su edad, Reinaldo Velázquez, que es un grabador que actualmente vive él, que por problemas de salud por ahí quizás ya no está produciendo como antes, pero tiene una vasta producción en grabados y en acuarelas, un excelente dibujante, es otro grabador muy importante y también empezó a grabar, fue alumno de nuestro Rubén Esposo y digamos es como él inicia su proceso técnico y él se va en una temática que tiene que ver con grabados de un proyecto del Río Sabinal, donde trabajaba placa perdida y hizo muchas placas trabajadas ahí en el río, empezó a usar color. Me parece que él empieza a romper con lo que se hacía con los primeros grabadores, porque era blanco y negro, él empieza a meter color, y ahí hay un momento y una temporalidad de una evolución que va teniendo nuestros grabadores en Chiapas, y posteriormente ya llegamos Manuel Velázquez, José Franco, José Manuel Remedio Jiménez, en donde, bueno, yo al menos ya no solamente vivía con la técnica blanco y negro, placas a 2 o 3 placas en relieve, y sino también empezar a trabajar técnicas húmedas como es el grabado en metal, en donde sí, pues bueno, a mí me gustó el color en las placas, empecé a meter mucho color en tintado directo, sí, roll-up, también me gustó mucho en su momento, y pues bueno, lo que me gusta del grabado en metal es que podemos trabajarlo como dibujar, como las puntas de acero que ahí se usan, corre como un lápiz, ¿no? Y pues eso permite como una cierta libertad de la creación y expresión artística. Maestro, ¿cuántos talleres tiene la facultad, particularmente en el programa de artes visuales? El programa de artes visuales, bueno, tiene sus 2 talleres más productivos, que es grabado, 2 talleres, un taller de pintura, donde se trabaja pintura de caballete y proyectos de pintura mural, se trabajan al interior como laboratorio y al exterior proyectos específicos. Actualmente se está trabajando el proyecto en Copolla, que ahí va poco a poco, pero bueno, los estudiantes tienen una posibilidad de acceso a no trabajar nada más en un bastidor, sino también en muros, y seguramente esta expansión que tiene la pintura, así como el grabado, es salir también de los bastidores, salir del papel y poder expresar los procesos técnicos en otros materiales. Está el taller de ilustración, donde los chicos están trabajando técnicas temáticas, donde la profesora Sandra Tudillo alimenta con textos, con materiales de la literatura, el ensayo, el cuento, el poema, etc. Se involucran estos mismos ilustradores con la escritura creativa, en donde actualmente está como haciendo procesos experimentales y explorando las posibilidades que se puede dar esta transversalidad de carreras, de técnicas y de modos de ver y hacer arte. Está el taller de cerámica, que también están produciendo por ahí la enseñanza de la cerámica, el taller de escultura. Entonces, básicamente son los talleres que están. En algún momento se trabajaban el taller de multimedia, se dejó de hacer. Los docentes que estaban ahí no tenían perfil para enseñarlo, pero sí hay docentes actualmente que están enseñando, por ejemplo, el maestro Fabricio Molina, Víctor Burgueche, que están haciendo uso de la tecnología para llevarlo a las técnicas tradicionales, trabajar y explorar con los estudiantes, pues los que quieren llevar su técnica a otras maneras de hacer, y pues creo que hay cosas muy interesantes. Yo creo que se está trabajando de manera pues muy abierta ahí, a partir de lo que la escuela les permite proporcionar con los equipos que tiene y con el personal docente que cuenta la licenciatura de artes visuales. Y precisamente ahorita está abierta la convocatoria para ingresar a esta carrera. ¿Podría hacer una invitación para ir cerrando? Ok. Sí, actualmente contamos con la convocatoria 2026 para el ingreso de la licenciatura de artes visuales. Cabe mencionar que, bueno, de los programas que tiene la facultad es licenciatura en artes visuales, licenciatura en escultura creativa y licenciatura en artes escénicas, teatro. A partir de este año, por primera vez, no vamos a tener examen Ceneval, solamente es un examen en donde se hacen al interior, que de alguna manera se habían venido haciendo ya desde hace muchos años, en donde realmente detectamos las habilidades y competencias con las que vienen estos aspirantes, y pues los invitamos a acercarse. Pueden visitar los talleres, estamos abiertos a que vengan a conocernos, y pueden platicar con los estudiantes, con los docentes, con nuestras autoridades de la
de la facultad les podemos explicar de qué se trata y podríamos incluso platicarles de sus campos laborales, que muchas veces es una parte muy importante cuando volvemos a ver una carrera. También esta parte que es saber el campo laboral, ¿sí? De entrada es escuela de artes, pues estamos pensando en que no formamos artistas, formamos profesionales de las artes en las diferentes vertientes y expresiones que enseñamos. Divulga el arte. Divulga Unicach. Mi nombre es Jessica Elizabeth Plastica y soy el octavo semestre del taller de grabado. Ok, que me comentaras un poquito, pues tú elegiste como optativa el taller de grabado, ¿por qué? Bueno, al principio de la licenciatura, en primer semestre, nos dieron una pequeña introducción al grabado y me gustó mucho la manera de la movilidad, o sea, de moverte en el taller. No sé, pues son cosas como muy constantes, tienes que enchutar, resolverlo de tu placa, moverlo del torso, de la frente. Me llamó mucho la atención como todas esas... El proceso. El proceso de estar en el taller. Ok, ¿y cómo se hace un grabado? ¿Podrías explicarnos así como de una manera breve, pero como pasito a pasito? ¿Cómo iniciamos? Hay varias técnicas, pero bueno, principalmente es hacer un boceto y de ese boceto pasarlo a una placa, ya sea de madera, linoleum, metal. Y en el relieve, que es del linoleum, se escarba con lluvia. Entonces esas partes que se escarban son las que quedan en blanco y luego se pasa la tinta con un rodillo y eso es lo que se imprime. Lo que queda es la parte en negro y ya esas son las luces, lo que se escarba. Y es como el más básico del grabado. En tu caso, ¿en qué te inspiras o qué es lo que te impulsa a crear un grabado? Bueno, generalmente son como cosas como personales, porque también va como de la mano de lo social. Porque ahorita, por ejemplo, estoy tocando el tema de las madres autónomas. Entonces, es algo que, porque, bueno, mi mamá fue una madre autónoma, entonces es algo que personal, pero también es algo que pasa en la sociedad. Entonces, es un poco de ambas cosas. Ok, y ¿cuáles son como tus perspectivas respecto a esta área de las artes visuales? ¿Qué quisieras hacer? Bueno, pues lo ideal para mí sería como tener mi propio taller donde puedan llegar personas que se dedican a esto, por ejemplo los alumnos, porque a veces como en vacaciones a mí me pasa que no tengo donde imprimir, entonces siempre me ayudaría mucho tener un taller, entonces como abrir un taller aquí sería como algo importante para mí. ¿Este taller está equipado con todo para poder iniciar y concluir el proceso de una pieza de grabado? Sí, tiene todo para hacer de cualquier técnica. Ok, y este aparato, máquina que está a tu lado, ¿qué es? Es un o la prensa de grabado, que es donde, no recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, acá se pone el grabado y se pone la hoja y el centro es para que cubra la lápiz. Entonces se pasa y esto hace la presión para que pueda quedar el grabado en la hoja. Divulga las humanidades. Divulga Unicach. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Moisés Franco Paredes. Soy egresado de la Universidad Veracruzana de la licenciatura en Artes Visuales con la opción de pintura y también soy maestro de gráfica aquí en la Unicach. Llevo 20 años como docente y hemos visto los procesos, ¿no? De cómo el taller ha ido ganando alumnos y cómo estos alumnos han llenado de calidad de ese taller. ¿Qué pasa aquí en este taller de grabado, maestro? ¿Qué es lo que se les enseña a los estudiantes de artes visuales? Hay un programa que algunas veces se usa, otras veces no, pero
empezamos con un taller que es bidimensional, que se le enseña cierta rama, ¿no?, de la impresión, que es el monotipo, la punta seca. Tratamos de que no haya mucha inversión para que el alumno no gaste demasiado, no es el único taller que llevan. Entonces se les enseña punta seca, usamos también materiales reciclados, el Tetra Pak, por ejemplo, dibujamos en él, hay buenos resultados en ese material, acrílicos o plásticos parecidos al acrílico, acetatos. Tratamos de que el alumno se vaya familiarizando con el grabado para que ya en tercer semestre ellos elijan el taller, ¿no?, como una opción ya sea principal o secundaria. Al inicio, digamos, es base para los estudiantes el taller de grabado y después ya es como optativa. Sí, tardó un rato en que esto sucediera, ¿no? No había taller de grabado en los primeros 2 semestres, ¿no? Entonces el alumno, muchas generaciones se fueron sin saber qué era grabado, nadie les enseñó grabado. Y fue una preocupante personal que decidí pedir esta materia tridimensional para poder dar ese grabado a los chavos y que tuvieran esta opción para el tercer semestre. Y gracias a esto, pues habían 5 alumnos a lo mucho en toda la carrera, ahorita hay más de 100 alumnos. En el taller de grabado. ¿Por qué es importante que los estudiantes de artes visuales tengan acceso a este tipo de talleres, principalmente al de grabado? Bueno, ahorita el taller o la gráfica en general está teniendo un repunte bastante serio, muy fuerte en todo, no solo en México, sino en todo el mundo. Mucha gente está haciendo grabado, gráfica, y también las redes sociales son un factor importante, porque hay muchos hay maneras de ver qué está haciendo el otro en otro lado. Y eso hace que el conocimiento sea más amplio. Y creo que el alumno va aprendiendo opciones diferentes a la pintura, diferentes al dibujo, a la escultura, y la gráfica es una opción, creo yo, muy interesante y con muchas propuestas. ¿Cómo convive actualmente la gráfica con las nuevas tecnologías, sobre todo en el arte digital? Pues eso ahorita también es parte de las tecnologías. Se pueden ocupar siempre y cuando no se tenga miedo. Se pueden ocupar, por ejemplo, la impresión láser, como se puede manipular un macosel o una madera, un acrílico. Ahí podemos nosotros hacer imágenes. El riesgo es que la imagen salga demasiado mecánica, que también se puede poner, o sea, es cosa del alumno o el artista, el resultado del trabajo. No todo es la máquina. Y finalmente, usted comentaba cómo ha ido incrementando el interés de los estudiantes de artes visuales por el grabado. ¿A qué cree usted que se debe y qué es lo que ha observado como maestro de este taller en cuanto a la creatividad y el talento de los estudiantes? Pues, si algo le podemos agradecer a la pandemia, creo que fue este boom, ¿no?, de muchas alumnas, muchas mujeres interesadas en las artes y con una creatividad increíble. O sea, son alumnas que están, despuntando. Hay algunas ya que han participado en exposiciones colectivas, otras han tenido algunas menciones, premios, y creo que pues eso ha sido como atrayendo, ¿no? Igual ahí está la maestra Andrea Gómez Mesa, que también egresó de aquí y que tiene o ha tenido muy buenos resultados en la gráfica, es excelente grabadora de metal y va como acuñando a este grupo, ¿no?, de alumnas, y están, creo que, haciendo cosas importantes. Ahorita hemos hecho 2 exposiciones de grabado en estos grupos. Una fue en Ocotlán, la otra fue aquí en el Jaime Sabinas, en el 5 de mayo, y hay otra más que se está cocinando, que
probablemente sea el próximo mes, un espacio de la SEP. Ahí vamos a estar. Divulga la ciencia, divulga el arte, divulga las humanidades. Divulga UNICACH, un programa de la Dirección de Investigación y Posgrado de la UNICACH. Radio Universidad.